Pasan los años y todavía muchos no saben, desconocen la naturaleza del populismo, que tiene como raíz fundamental la descalificación del otro y jamás hacer política, porque ese es un ejercicio concomitante, inherente a la propia democracia, el reconocimiento del otro, el no imponer ni intentar hacerlo un pensamiento único, y en ese reconocimiento del otro, que no es descalificación, tejer los acuerdos, a cual más importante, a cual de mayor dimensión, por ejemplo, cuando se trata de la reforma del Estado. Y en efecto, eso es lo que hemos visto durante todos estos años, en particular los 5 años y medio más recientes en el ejercicio del poder unipersonal de Andrés Manuel López Obrador, cuya insignia más reciente es la que tiene que ver con el señalamiento de que las cosas ya están muy claras, de que nada de que un diálogo como es el que los primeros días después del 2 de junio convocó Claudia Sheinbaum para decir que las cosas están listas. Apresuró de inmediato 3 sondeos, 2 de sendas casas demoscópicas y 1 de Morena, para con eso dictaminar que la voz del pueblo era esa, y en consecuencia también que el destrozamiento, porque esa es la palabra, del Poder Judicial de la Federación continuaría. Esto, desde luego, hay que decirlo una y otra vez, con el respaldo de millones de mexicanos que ven en la impronta autoritaria una alternativa como modelo de régimen para el país, pero desde luego también otros por lo menos 15 millones de mexicanos no votaron por esa misma dirección, lo cual implica, desde luego que sí, si fueran demócratas, que no lo son, desde Morena el reconocimiento de una opinión distinta. Todo esto viene a colación porque es ese el necesario contexto en el que deben valorarse las decisiones más recientes tomadas por el gobierno y tomadas por la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Por ejemplo, el tema del gabinete y las 6 personas experimentadas que tienen un gran nombre, que hablan por sí misma, según los aduladores de siempre del gobierno. E incluso, aunque a mí en lo personal no me sorprende, para muchos insospechadamente también recibiendo los aplausos de apenas los gritones, de los bravucones de ayer. Pónganle ustedes los nombres, ustedes los conocen. Javier Lozano es un ejemplo de todas aquellas expresiones de adjetivos en contra del gobierno, todas las bravuconadas, como si de veras eso fuera lo que sustituyera o lo que representara el valor y el soporte intelectual para participar con provecho en el intercambio público. Y ahora, medrosos, por no decir miedosos, ya lo dije, aplauden a esta configuración, olvidando lo esencial, lo que acabo de decir. Estamos en estos momentos en presencia de un embate de tinte autoritario en contra de nuestro sistema político, con la desaparición que no reforma, todos estaríamos de acuerdo, por supuesto, con la reforma a el Poder Judicial de la Federación para atender el dispendio y para atender la corrupción, pero en este caso estamos hablando de destrucción, y que eso es una involución fundamental. Pero todavía sí se quieren hacer los maduros estos bravucones, porque pues en efecto, lo que saben y saben muy bien es que este talante autoritario ha llegado, por lo menos para los próximos años, para quedarse. Pero por si no fuera poco, también debemos tener en cuenta que hace apenas 8 meses, permítanme compartir con ustedes un video, apenas hace 8 meses, el propio Marcelo Ebrard decía que era una lástima que Morena se estaba convirtiendo en el PRI de antes. Eso es lo que él dijo en una de sus alocuciones, en donde estaba muy enojado, ¿se acuerdan ustedes? Porque según él había sido víctima del fraude, y así en ese talante estaba denunciando a Claudia Sheinbaum. Lo que ocurre es que estamos asistiendo al pago de una cuota. Aquí está lo que dijo Marcelo Ebrard, ¿se acuerdan? Informarles que aunque ustedes no lo
puedan querer usar para impedir que nuestra representación pudiera estar en el conteo de las boletas que hemos estado revisando toda la tarde, toda la noche y hasta este momento. O sea, no vamos a estar presentes en el conteo con el uso de la fuerza pública contra Malú Michel, Jimena Escobedo, el diputado Manuel Reyes y otros compañeros que estaban ahí. Hay testimonio de esto. Imagínense nada más, solo por proponer nosotros que debe reponerse el procedimiento por las graves inconsistencias que hay en todo el proceso, pero sobre todo... Ahí tienen ustedes, no se repuso el procedimiento, claro que no. La decisión que tomó Andrés Manuel López Obrador era sentar como fuera, y así ocurrió, en la silla presidencial a Claudia Sheinbaum. Pero si esto no fuera poco, también debemos tener en cuenta el nombramiento de Ernestina Godoy. Ella, como sabemos, se involucró en un enorme escándalo y lo documentó The New York Times, relacionado con el espionaje y con la persecución política en contra de adversarios de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Eso hizo con Santiago Taboada. Y no dejemos de recordar a los gritones de antaño, que son ahora los, digamos, aduladores de Ogaño, que en esos momentos se rasgaron las vestiduras y hoy lo olvidan. Nosotros no olvidamos. Sabemos que ese es un antecedente fundamental también para evaluar que se trata de un posicionamiento político el nombramiento de este cargo, y desde luego también se trata de una amenaza. Eso es algo que debemos, en efecto, tener en cuenta cuando pues se dan este tipo de nombramientos. Y junto con todo ello hay que recordar, ustedes lo saben, quien limpió de cualquier responsabilidad de aquella tragedia de la línea 12 fue justamente Ernestina Godoy, por lo cual la impunidad de funcionarios de otrora y también de los del gobierno de la Ciudad de México, incluida Claudia Sheinbaum, significaron todo un desastre y sobre todo, desde luego, las muertes lamentables de inocentes que resultaron justamente de la desidia y de la ineficacia y del desvío de recursos para que no hubiera mantenimiento en ese tramo que se despedazó y que en consecuencia ahora se apuesta al olvido. Nosotros, por supuesto, que no apostamos a ese olvido y por lo que ustedes se están dando cuenta, estamos recordando al menos dos de los elementos clave con los que vale la pena también en concreto se puede evaluar esta primera parte del propio gabinete. Mal empiezan, desde luego, los integrantes de la oposición cuando no toman justamente en su dimensión precisa un problema enorme como este, pero en efecto esa soberbia y esa modorra que tienen es la que generó, sin lugar a dudas también, el desdén, cuando no el propio desprecio de millones de mexicanos que en efecto saben que estos partidos opositores, el PRI o el PAN, también han representado una enorme cauda de corrupción y ahora no hayan cómo ser siquiera una oposición que se respete. El caso es que en efecto estamos ya también a unos días, así lo hace el populismo, siempre que está en permanente propaganda, va presentando escalonadamente temas para estar siempre atrayendo la marca, siempre ganando la agenda. Estamos dentro de algunos días en conocer qué pasará, por ejemplo, con Harfuch, ¿no? Y ahí también concentrar buena parte de la atención de la opinión pública al respecto. Lo cierto es que ahora, entre los matraqueros del gobierno federal, oficialistas y su estructura digital, medios de comunicación también agachados, que pues en efecto están aplaudiendo, lo hacen pues ya muchos por vocación, muchos por oficio, muchos por conveniencia, muchos también sometidos por el propio presidente de la República, igual que grotescos periodistas que pues apenas hace poco eran voceros del PRI como Yuridia Sierra y ahora tratan de ser voceros
de la 4T. Son los acomodos que siempre ocurren dentro de estas miasmas que buscan siempre los reductos del poder, que carecen de principios, que no tienen memoria y que en efecto buscan abrevar dentro de la falta de cultura en general del mexicano y la falta de memoria, pues lo mejor para sí mismos. Esto es Etcétera. Yo soy Marco Levario.